Continuando con temas de georreferenciación, para seguir adquiriendo destreza, ¿sí? De conceptos básicos que tenemos que incorporar en cuanto al manejo del GIS. Supongamos que nosotros queremos seguir abondando, ¿sí? El abordaje territorial y vamos a necesitar trabajar con un sistema de coordenadas planas, ¿sí? Entonces vamos a tener que conocer o saber, definir, ¿sí? En qué faja de nuestro sistema de proyección oficial vamos a trabajar. Sabemos que la proyección Gauss-Kruger, ¿sí? Que consta de 7 fajas, es la adaptación que se hizo para nuestro territorio y que eso genera el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar en coordenadas planas porque vamos a medir, porque vamos a hacer un montón de análisis y funciones en el SIG, una de las primeras también cuestiones a definir en este abordaje territorial desde el SIG es en qué faja vamos a trabajar. Una de las maneras, sí, bastante simples, es, por ejemplo, podemos ir al geoportal, ¿sí? Del IGN, ver el mosaico de cartas topográficas y que además de definir en qué faja estamos trabajando según la zona de estudio, ¿sí? No es lo mismo la faja que le va a tocar a esta área de la provincia de Buenos Aires como por ejemplo a esta área, que estamos llegando hacia el norte, ¿sí? Del territorio. Entonces, una de las maneras bastante simple, les decía, es consultar, por ejemplo, el geoportal del IGN, el mosaico de cartas topográficas, que ahora lo vamos a ver, y que además también ello nos va a permitir afianzar, ¿sí? Incorporar y comprender más o comprender mejor de qué trata, ¿sí? Esto que ya conocemos, que es el sistema de proyección Gauss-Kruger que adopta la Argentina. Vamos al portal del IGN, ¿sí? Al geoportal. Tienen ustedes ahí el link también en la plataforma. Cuando vamos a la parte de cartografía, sí vemos que hay varias capas para levantar y visualizar en la vista, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el mosaico, ¿sí? De cartas topográficas al 1 en 500.000, o tenemos el mosaico de las hojas al 1 en 100.000, 1 en 250.000, 1 en 50.000 y también tenemos a escala de 1 en 25.000, ¿sí? Volvemos a toparnos con el concepto de escala. Tenemos escalas chicas, 1 en 500.000, luego bajamos, o mejor dicho, vamos agrandando, ¿sí? De escalas chicas de 1 en 500.000, vamos yendo a escalas cada vez más grandes, 1 en 500.000, 1 en 250.000, en 100.000, 50.000 y 1 en 25.000. Partimos de esta que es la más chica, que tiene mucha extensión territorial, pero muy poco detalle, y llegamos a las hojas, ¿sí? De cartas al 1 en 25.000, que son las que presentan la escala más grande, o sea, donde voy a tener mucho detalle, pero poca información de extensión territorial, ¿sí? Un área poco extensa, ¿sí? Va a abarcar estas cartas de 1 en 25.000 en comparación a las de escalas más chicas, pero va a aportar mucho detalle, ¿sí? Ustedes saben que el IGN, sí, el Instituto Geográfico Nacional, es el organismo oficial de la Argentina encargado de producir la cartografía del país. Entonces, ¿qué es esto de, bueno, tengo cartas a escala de 1 en 500.000, 1 en 25.000, etcétera? Son las distintas escalas en las que el IGN levantó la información territorial para justamente plasmar esa información territorial en un plano, ¿sí? En las cartas topográficas y hacer
abordaje, ¿sí? De pasar de la información territorial que sucede en un espacio tridimensional, que es el espacio geográfico, a su representación en el plano, ¿sí? Entonces produce estas cartas topográficas para brindar esta información, y esta información que refiere a la cartografía, ¿sí? Del país, que cubre todo el territorio argentino, lo levanta a distintas escalas de digitalización, ¿sí? Cuando hablamos de que tenemos cartas al 1 en 25.000, significa que la información que está incluida en esa carta topográfica fue levantada, fue digitalizada, fue producida a una escala de 1 en 25.000, o sea, fue producida a un nivel de detalle definido por esta escala de 1 en 25.000. Por ejemplo, vayamos a ver, a seleccionar, hay que tildarlo de verde. Fíjense, tenemos cobertura para todo el país de cartas, ¿sí? Las hojas de estas cartas están al 1 en 25.000. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me acerco, no están visibles, ¿sí? Tenemos, que yo sepa, está está el grillado, ¿sí? Pero no tenemos la información visible en este mosaico. Creo que por eso es que tiene otro simbolito. A ver, vayamos a cartas de al 1 en 100.000, ¿sí? Y vamos a destildar. Ahí está, es lo que les decía. Tal vez es muy pesado que que lo hagan visible. Ahora vemos. Bien, fíjense, ¿sí? Acá tenemos información territorial que el IGN levantó produciendo estas cartas topográficas, ¿sí? Que van cubriendo todo el territorio nacional, donde se plasma, ¿sí? En el plano esa información tridimensional. Y les decía, por ejemplo, estas son cartas al 1 en 100.000. La información territorial se levantó a una escala de 1 en 100.000. ¿Qué significa? Que este curso de agua, ¿sí? Que estamos viendo acá, fue digitalizado, como recién veíamos antes en el GIS, a un nivel, ¿sí? De detalle, o a un nivel, a una escala de visualización de 1 en 100.000, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, volviendo al GIS, supongamos, vamos a cerrar esto, podemos poner acá 1, ¿sí? 100, 1, 2, 3, 1 en 100.000, ¿sí? Significa, como yo recién les decía, que si tengo que levantar este curso de agua o esta ruta, yo la voy a digitalizar, ¿sí? Voy a ir dibujando la línea con las herramientas de edición, voy a ir digitalizando a este nivel de detalle, a una escala de 1 en 100.000, ¿sí? A ver si estamos bien. 100, 1, 2, 3. No sé si yo puse el 5 o se puso solo. 1 en 100.000, ¿sí? No a una escala más grande ni tampoco a una escala más chica. No, fue digitalizado al nivel de detalle definido, dado por una escala de 1 en 100.000, ¿sí? Entonces, eso es lo que refiere cuando hablamos de la cartografía que brinda el IGN de hojas a escala en 1 en 500.000, 1 en 100.000, 1 en 25.000. Habla de el nivel de detalle con el que fue levantado, con el que fue producido esa información territorial, ¿sí? Entonces, si yo quiero abordar el territorio y ver cuáles son las cartas topográficas, ¿sí? Correspondientes a mi zona de estudio, porque necesito información o necesito saber que están estas cartas topográficas por alguna eventualidad que necesite buscar información en ellas, ¿sí? Yo tengo que saber que las cartas topográficas que van a tener mayor detalle, ¿sí? De mi área de estudio son aquellas que van a estar a una escala de 1 en 25.000, porque significa que la información fue levantada a una escala o a un zoom, ¿sí? Más de cerca. Voy a tener mayor detalle, pero
en la visualización voy a abarcar menor extensión territorial. Entonces yo tengo que saber que hojas al 1 en 25.000 son las que me van a proveer de mayor detalle en mi zona de estudio. En cambio, unas hojas en 1 en 500.000 son las que me van a proveer menor detalle, ¿sí? Ahí estoy levantando el mosaico de 1 en 500.000. Entonces, estas capas que están acá en este geoportal nos pueden ayudar para ver, por ejemplo, cuáles son las cartas, ¿sí?, que cubren mi zona de estudio, ¿sí? Supongamos que estábamos acá, en la zona de la desembocadura del Río de la Plata, o estábamos acá en la zona del norte argentino, sí, cercano a Tilcara, era esa imagen satelital. Entonces, me permite conocer cuántas cartas, sí, por ejemplo, el 1 en 500.000 van a cubrir mi área, cuáles son esas cartas, sí, supongamos que con botón derecho del mouse yo cliqueo y fíjense que me dice cuál es la característica, sí, de la hoja. Recordemos que en cartografía estas cartas se identifican con una característica, sí, única para cada carta. La característica de la carta de la hoja al 1 en 500.000, ¿sí? A escala 1 en 500.000 está dada por la latitud, ¿sí?, y por la longitud central, ¿sí?, de esta carta a 1 en 500.000, por el paralelo y por el meridiano central, ¿sí? Esa es la característica de carta que define las hojas a escala 1 en 500.000, ¿sí? Podemos tener acá un montón de información, cómo fue el tipo de levantamiento, ¿sí?, cómo se pasó la información del territorio a el plano, el sistema de proyección, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el número de faja que corresponde, el meridiano central de faja, fíjense, el elipsoide internacional de Hayford de 1924 es el que define el marco de referencia Campo-Inchauste. Sabemos que las cartas topográficas antes, cuando las levantó el IGN, estaban referidas a este sistema de referencia que era Campo-Inchauste. Hoy en día el sistema de referencia que se utiliza es el elipsoide WGS84 y que está apoyado, materializado por nuestra red geodésica PostGar 2007, sí, que es el marco de referencia. Acá dice, fíjense lo que les decía, ¿sí? Este es el marco de referencia que en su momento se utilizaba como el marco de referencia oficial, ¿sí?, para el territorio argentino, y Inchauste está apoyado, ¿sí?, basado en el elipsoide de Hayford. Entonces, fíjense cómo podemos obtener información de qué cartas topográficas tenemos que ir a solicitar, por ejemplo, al IGN en caso de que querramos contar con la información a escala 1 en 500.000, supongamos, de esta zona del Río de la Plata, ¿sí? La característica es 3557, repito que es la latitud y el meridiano, ¿sí? La latitud y la longitud central de estas cartas al 1 en 500.000. Luego vamos a tener, por ejemplo, el mosaico de cartas a un nivel de detalle más grande, ¿sí?, a una escala más grande, a 1 en 250.000 fue digitalizada esta información. Fíjense cómo automáticamente se observa que el tamaño de cuadrícula, ¿sí?, en uno es mayor que en otro. El tamaño de la hoja en 1 en 500.000 abarca toda esta área y equivale a 4, ¿sí?, cartas al 1 en 250.000. Esto tiene que ver con lo que les decía. Aumentamos el detalle, el nivel de detalle, al tener cartas a esta escala, porque es una escala más. Aumentamos el detalle, sí, pero disminuimos en cobertura, disminuimos en extensión territorial, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Podemos ver la característica de la carta. Ahí está, ¿sí? Fíjense cómo empieza a cambiar la característica de la carta. Ya no está definida solamente por el paralelo y el meridiano central, ¿sí?, porque eso definía la escala a 1 en 500.000 hojas, ¿sí?
cuya escala era 1 en 500.000, sino que ahora también está definida por la posición, ¿sí? Por el número 4 en este caso. Acá repasamos todos los conceptos de Carto, ¿sí? Bien. Fíjense que una cosa, ¿sí? Es el sistema de proyección, otra es el sistema de referencia, ¿sí? Y otra cosa es el marco de referencia. Todos estos parámetros son los que intervienen a la hora de definir un sistema de coordenadas. Hay que aprender a diferenciar y tener destreza en que son cuestiones distintas. Cuando hablamos del sistema proyectivo, ¿sí? Esto de que se utiliza la figura de proyección de un cilindro, ¿sí? Para pasar de la tridimensionalidad al plano y que a partir de ahí, bueno, se van a definir las 7 fajas. Eso tiene que ver con el sistema de proyección, ¿sí? Y con las coordenadas que intervienen a partir de cada una de las fajas. Por otro lado, es cuál es la red geodésica de apoyo, ¿sí? Al sistema de coordenadas y a qué modelo geodésico de la Tierra está refiriendo este sistema de coordenadas, ¿sí? A qué elipsoide. Entonces es muy distinto hablar del sistema de referencia, del marco de referencia y del sistema de proyección, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener algo que he referenciado en Gauss-Kruger, pero referido a WGS84 y no a Inchauspe, ¿sí? Referido al marco de referencia, por ejemplo, Postgar 94 o al marco de referencia Postgar 98, ¿sí? Estas cuestiones hay que empezar a poder discriminarlas con precisión. Si yo ahora, esto es 1 al 500.000, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, estamos en esta zona. Fíjense el nivel de detalle, ¿sí? Que yo obtengo a una escala, ¿sí? De 1 en 500.000. Por ejemplo, la capital federal, ¿sí? La veo con este nivel de detalle que está plasmado, ¿sí? En la carta topográfica. Cuando yo veo al 1 en 250.000 y el nivel de detalle que sigo aumentándolo a medida que voy agrandando la escala, fíjense ahora el nivel de detalle al 1 en 100.000, alcanzo a ver, ¿sí? Los espacios verdes, por ejemplo. Entonces, esto es lo que les decía al principio. El nivel de detalle, ¿sí? Tiene que ver con la precisión, ¿sí? Esta información es mucho más precisa que mirarlo a este nivel de detalle. Fíjense la posibilidad de discriminar elementos, objetos, ¿sí? de la cobertura de este área territorial. Voy a tener mucho menos detalle a esta escala que a esta escala. Entonces, si yo, por ejemplo, les decía, tengo la digitalización de la manzanado, la digitalización de, por ejemplo, de un curso de agua, voy a obtener fue digitalizado, mejor dicho, con mucho mayor precisión, ¿sí? A una escala cada vez más grande. A esta escala, yo por ejemplo acá veo las manzanas o puedo llegar a ver, acá tenemos el Matanza Riachuelo, sí, pero tal vez al 1 en 250.000, fíjense, estoy más de lejos, sí, entonces a la hora de digitalizarlo obviamente va a haber mucho mayor error, incertidumbre o va a haber mucho mayor imprecisión, ¿sí? De por dónde realmente pasa el curso de agua. Y ni que hablar al 1 en 500.000, ¿sí? Ni siquiera, fíjense, todavía estoy más lejos y tengo que digitalizarlo a esta escala o a este nivel de zoom. Esto es lo que les decía que es análogo a lo que en teledetección hablamos de la capacidad
de resolver la información territorial que tiene un sensor que se denomina la resolución espacial. Si yo tengo un sensor, ¿sí?, que puede resolver a este nivel de detalle, no es lo mismo que un sensor que está en una plataforma satelital que puede resolver a, supongamos, un píxel de 500 metros por 500 metros, ¿sí? No es lo mismo 500 metros por 500 metros que un píxel de 500 kilómetros por 500 kilómetros, supongamos, ¿sí? Entonces, el nivel de detalle en que fue digitalizado, en que fue producida la información, es fundamental conocerlo, porque a partir de ahí podemos obtener datos de cuán preciso fue ese dato. Por ejemplo, acá sí estoy en un embalse, sí, en la zona de la Patagonia. Tenemos el río Neuquén, sí, y este va a ser el río Limay. Si yo tuviese que digitalizar, sí, el embalse, supongamos, sí, claro que voy a hacer mucho más rápido, ¿sí?, a esta escala más chica, a este nivel de zoom, si tengo que digitalizar y levantar esta información para obtener una capa vectorial del embalse, ¿sí?, georreferenciada, voy a ahorrar tiempos si lo digitalizo a esta escala más chica en comparación a que si lo digitalizo a esta escala más grande. A esta escala más grande voy a tardar más porque va a ser más minuciosa mi vectorización y voy a tener que ir acompañando y esto hace que yo tarde más. Pero claro que en esta gano en precisión, ¿sí?, aunque me lleve más tiempo, y en una escala más chica de digitalización gano en tiempo, pero pierdo en precisión, ¿sí? Entonces estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, cómo atraviesan en el GIS las capas que utilizamos o las capas que creamos, ¿sí?, conceptos de escalas y conceptos de georreferenciación. Que todos ellos hacen a la precisión del dato, porque no solo tenemos sistemas de coordenadas, o mejor dicho, marcos de referencia que van haciendo cada vez más preciso el posicionamiento a nivel de sistemas de coordenadas, sino que también manejar esto de los conceptos de escala también hace a la precisión, sí, del dato. Y cuando hablamos de capas rasters, de imágenes satelitales o modelos digital de elevaciones, sucede lo mismo. Hay sensores que tienen mayor resolución espacial, pueden resolver hasta áreas cada vez más chicas del territorio, o sea, escalas cada vez más grandes. Entonces yo puedo utilizar una imagen satelital proveniente de un sensor que tiene más alcance, sí, que tiene más grado de detalle, porque va a ser más preciso dónde me va a digitalizar, bueno, más que digitalizar, dónde me va a mostrar, sí, los elementos del territorio, que un sensor cuyo, digamos, grado de resolución o grado de detalle sea menor, ¿sí? Todos conceptos que hablan de la precisión del dato y ni que hablar, como dije, de las capas que nosotros mismos digitalicemos. Entonces, todo esto nos ayuda a entender qué es esto de 1 al 50.000. Sí, son escalas en que es levantada la información territorial. Y eso ya, metiéndonos en este tema, nos tiene que ir dando una idea de qué escala, sí, o cuán preciso o qué grado de alcance, en el sentido de nivel de detalle, van a tener estas capas.